El juez ordenó a la general Moreno que se quitara su medalla al mérito, lo que acabó con su carrera. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Quítese esa cosa del pecho inmediatamente. Esto es un tribunal, no un desfile militar. La voz del juez Aguilar, de 64 años, resonó en la sala con la autoridad que había ejercido durante 30 años, cortante y absoluta. Todas las miradas se dirigieron hacia la mujer de 45 años que permanecía de pie ante el estrado de los acusados. La general Sofía Moreno, la primera mujer negra en alcanzar 3 estrellas en el ejército de los Estados Unidos, mantenía los hombros rectos y la mirada firme, con la medalla al mérito brillando discretamente en el pecho de su impecable uniforme. Ella no estaba allí como acusada ni como testigo. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia. Sofía había acudido voluntariamente para apoyar a la familia de un soldado muerto en combate bajo su mando, cuyos beneficios estaban siendo impugnados por una cruel tecnicidad burocrática. Un joven de solo 20 años que salvó 10 vidas antes de perder la suya en Kandahar. Su excelencia, respondió Sofía con la calma de quien ha sobrevivido a 4 turnos en Afganistán. Esta medalla no es un adorno. Se concedió en memoria de los que no regresaron a casa. La llevo por ellos. El juez Aguilar, un hombre de 68 años que nunca había servido ni un solo día en las Fuerzas Armadas, resopló con desdén. No me importa lo que represente. Mi tribunal, mis reglas. Si no se la quita, será escoltada fuera de aquí por desacato. Un murmullo recorrió la galería atestada de veteranos. Sofía había presagiado que algo así podría suceder. Los comentarios susurrados cuando entró, las miradas de desdén, la forma en que el juez había pronunciado su nombre durante la llamada, como si las palabras le dejaran un sabor amargo en la boca. Ella respiró hondo, sus dedos tocando ligeramente la medalla. 25 años de carrera militar, 6 condecoraciones al valor, comandante de 3,500 soldados, y allí estaba siendo tratada como una niña desobediente por un hombre que probablemente nunca se había enfrentado a nada más peligroso que el tráfico matutino. Con todo respeto, dijo Sofía con un tono de voz que hizo que algunos veteranos del público se enderezaran instintivamente, esa medalla representa sacrificios que quizás usted no pueda comprender del todo. Los ojos de Aguilar se entrecerraron. Algo en la postura de aquella mujer le irritaba profundamente, una dignidad que él no podía quebrantar, una autoridad que rivalizaba con la suya propia. Desde el fondo de la sala, un veterano de cabello canoso se levantó lentamente, luego otro. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. En cuestión de segundos, 18 personas estaban de pie en silencio solidario, con los ojos fijos en el juez que acababa de insultar no solo a una general, sino a todo lo que ella representaba. Sofía sonrió casi imperceptiblemente. Ellos no lo sabían, pero ese momento de irrespeto público estaba siendo grabado discretamente por 3 cámaras diferentes. Lo que ese juez arrogante no imaginaba era que ella había pasado los últimos 7 meses documentando cuidadosamente cada caso de parcialidad racial en su tribunal. Si esta historia de prejuicios y valentía te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple acto de discriminación se convertiría en la caída más espectacular que los tribunales estadounidenses hayan presenciado jamás. Aguilar golpeó el martillo con fuerza excesiva y el sonido resonó como un disparo en la sala silenciosa. Oficial de seguridad, escolte a esta persona hasta que aprenda a respetar la autoridad de este tribunal. El guardia de seguridad, un veterano de Irak llamado Pérez, dudó visiblemente. Sus ojos se encontraron con los de Sofía durante un segundo antes de bajar la cabeza. Su señoría, yo preferiría no. No me importan sus preferencias, estalló Aguilar, con el rostro enrojecido en contraste con la toga negra. Haga su trabajo o búsquese otro empleo. Sofía permaneció inmóvil, observando cada movimiento, cada palabra que quedaba registrada discretamente por el pequeño dispositivo de grabación que había escondido en el cuello de su uniforme. 7 meses de meticulosa preparación para este momento exacto. General, susurró la viuda del soldado a su lado, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, solo quítese la medalla. No puedo perderlo también a usted. Sofía puso la mano en el hombro de la joven mujer, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad que llevaba desde los 19 años, cuando se alistó para escapar a la pobreza en Filadelfia. 4 turnos en Afganistán,
25 condecoraciones, comandante de base a los 37 años, y allí estaba siendo tratada como una criminal por llevar una medalla que había costado la sangre de hombres y mujeres mejores que ella. Señora Castillo, murmuró Sofía con amabilidad, hay momentos en la vida en los que retroceder significa faltar al respeto a todos los que nos han precedido. Aguilar observaba la escena con creciente irritación. Había algo en aquella mujer que le molestaba profundamente, no solo el color de su piel, sino la forma en que se comportaba, como si fuera igual que él. 30 años como juez federal y él sabía reconocer cuando alguien estaba en su lugar. Aquella general claramente no sabía cuál era el suyo. Al otro lado de la sala, la abogada de la corporación, Laura Soto, susurraba con urgencia por el teléfono. Sí, señor, ella se niega a quitarse la medalla. No, no parece intimidada. Quizás deberíamos reconsiderarlo. Pero al otro lado de la línea, la respuesta fue clara. Proceder con la humillación pública, según lo planeado. Aguilar sonrió con malicia. 30 años en la judicatura le habían enseñado que quebrantar el espíritu de las personas problemáticas era un arte. Había desarrollado métodos sutiles para poner a los negros, a las mujeres y, especialmente, a las mujeres negras en su lugar sin parecer obviamente prejuicioso. Última oportunidad, gruñó Aguilar, inclinándose sobre la mesa. Quítese esa medalla o será arrestada por desacato al tribunal. Y no me venga con historias de heroísmo militar. ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Te han juzgado solo por el color de tu piel? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia merece ser escuchada. Sé el tipo de personas que son en realidad. Un silencio gélido se apoderó de la sala. Incluso los abogados de la corporación dejaron de susurrar entre ellos. Algunos veteranos en la galería cerraron los puños con el rostro tenso por la rabia contenida. En la segunda fila, un periodista independiente llamado Daniel Lee comenzó a grabar discretamente con su teléfono móvil. Algo en aquella situación le decía que estaba presenciando un momento histórico, aunque aún no sabía si sería una tragedia o un triunfo. Sofía sonrió, una sonrisa tranquila, casi maternal, que hizo que Aguilar sintiera un escalofrío inesperado en la espalda. Ella se había enfrentado a generales de 4 estrellas furiosos, había sobrevivido a emboscadas talibanes y había dirigido operaciones que habían salvado cientos de vidas. Un juez de pueblo pequeño con complejo de superioridad era solo otro obstáculo que había que sortear con inteligencia. Su Excelencia tiene razón en una cosa, dijo Sofía con una voz que denotaba décadas de autoridad militar. ¿Usted realmente conoce a los de mi clase? Somos los que no nos doblegamos ante quienes abusan del poder para compensar sus propias inseguridades. El martillo voló por la sala cuando Aguilar lo lanzó con rabia. Prisión, prisión por desacato. Fue en ese momento de furia descontrolada cuando Sofía se dio cuenta. El juez acababa de caer en su trampa perfectamente planeada. Cada palabra grabada, cada gesto documentado, toda esa patética demostración de autoritarismo transmitida en directo a 3 organizaciones de derechos civiles que esperaban su señal. Lo que ese hombre arrogante no imaginaba era que su explosión racista acababa de ser capturada en alta definición y que en los próximos minutos su carrera de 30 años comenzaría a desmoronarse ante millones de espectadores que nunca olvidarían el nombre de Sofía Moreno. Pérez dudó 3 segundos más antes de acercarse lentamente a Sofía, con las manos temblando visiblemente. General, yo lo siento, las órdenes son las órdenes. Lo entiendo perfectamente, soldado, respondió Sofía con amabilidad, extendiendo los puños. Solo estás cumpliendo con tu deber. Aguilar observaba la escena con creciente satisfacción, viendo por fin a esa mujer arrogante en su lugar. Escribe ahí, esto me ha pasado. Demostremos que estas historias no son aisladas. Cuantos más comentarios haya, más difusión hará la plataforma de este vídeo a quienes necesitan escucharlo. Por fin alguien que entiende la jerarquía, murmuró a su asesor. Lo que él no sabía era que durante los últimos 7 meses Sofía había documentado meticulosamente cada caso que había pasado por ese tribunal. 30 casos que involucraban a veteranos negros, todos juzgados con mayor severidad que casos idénticos con acusados blancos. Cada sentencia desproporcionada, cada comentario prejuicioso susurrado, cada mirada de desdén, todo registrado, catalogado y enviado discretamente al coronel retirado Ricardo Sánchez, su antiguo mentor y ahora abogado especializado en derechos civiles. Mientras las esposas le encajaban en las muñecas, Sofía sonrió para sus adentros, recordando la conversación que había tenido con Sánchez la semana anterior. Patty, le había dicho él, utilizando el apodo que le había puesto en la Academia Militar. Si ese juez es realmente quien tú sospechas que es, una confrontación pública será nuestro regalo de Navidad.
Los hombres como él siempre se cuelgan con su propia soga cuando se sienten en control absoluto. Aguilar se levantó dramáticamente, saboreando cada segundo de su victoria. Que esto sirva de ejemplo para cualquiera que piense en desafiar la autoridad de este tribunal. No importa cuántas medallas tengan en el pecho, aquí mando yo. La multitud en la galería permaneció de pie en silencio solidario, pero Sofía notó algo que Aguilar no percibió. 3 personas grabando discretamente con sus teléfonos móviles, incluido el periodista Lee en la segunda fila. Más importante aún, vio a la viuda Castillo susurrando urgentemente por teléfono, probablemente contactando con la red de apoyo que Sofía había organizado semanas antes. «Ya pueden sentarse», ordenó Aguilar con arrogancia a la galería. «El espectáculo ha terminado». Pero mientras le escoltaban por la puerta lateral, Sofía hizo contacto visual con una elegante mujer de cabello canoso sentada al fondo de la sala, la doctora Elena Ríos, una de las jueces federales jubiladas más respetadas del país y, casualmente, madre del periodista que le estaba grabando todo. La doctora Ríos había acudido a petición de Sofía, ostensiblemente para observar el sistema judicial en acción. En realidad, estaba allí como testigo de credibilidad incuestionable para lo que sabía que estaba a punto de presenciar. Pérez abrió la puerta de la celda temporal con visible renuencia. «General, ¿puedo traerle algo? ¿Agua? ¿Un abogado?» «Gracias, Pérez. De hecho, mi abogado ya está en camino». Sofía comprobó discretamente el pequeño transmisor oculto en su placa militar. La luz verde indicaba que todo se estaba transmitiendo perfectamente en la oficina de Sánchez, donde un equipo de 3 abogados especializados en derechos civiles esperaba con el habeas corpus ya redactado. Mientras tanto, en el tribunal principal, Aguilar celebraba su victoria con los abogados de la corporación. ¿Han visto cómo he puesto en su sitio a esa general? 30 años de experiencia me han enseñado que la autoridad debe ser respetada, especialmente por personas como ella. Laura Soto, la abogada corporativa, parecía incómoda. «Juez Aguilar, tal vez deberíamos reconsiderar el enfoque. La general Moreno tiene una reputación». «¿Reputación?» Aguilar se rió demasiado fuerte. «¿Qué reputación? ¿La de una mujer que no sabe cuál es su lugar en la sociedad? Por favor, al final del día ella estará fuera de aquí con el rabo entre las piernas y este caso estará archivado para siempre». Lo que Aguilar no imaginaba era que al otro lado de la ciudad, en la oficina de Sánchez y Asociados, 12 monitores mostraban simultáneamente la transmisión en directo de todo lo que había sucedido en ese tribunal. 3 organizaciones nacionales de derechos civiles, 5 medios de comunicación y 2 congresistas ya habían sido alertados. En la celda, Sofía cerró los ojos por un momento, recordando la conversación con la viuda Castillo 3 semanas antes. «General, no sé qué hacer. Le están negando las prestaciones de mi marido por una ridícula tecnicidad. Dicen que su muerte no fue relacionada con el servicio porque ocurrió 2 días después de que le dieran el alta del hospital». Sofía había investigado discretamente y descubierto un patrón inquietante. 32 familias de soldados negros habían visto denegados sus beneficios por tecnicismos en los últimos 4 años, todas ellas pasando por el tribunal de Aguilar. Familias blancas con casos idénticos, aprobación automática. La venganza de Sofía no sería explosiva, sino quirúrgica, metódica y absolutamente devastadora. Ella había pasado meses construyendo una red de contactos estratégicos, veteranos influyentes, abogados especializados, periodistas de investigación e incluso 2 miembros del Congreso que llevaban tiempo buscando pruebas de discriminación racial en el sistema judicial militar. 30 minutos después, cuando Pérez regresó para informar que su abogado había llegado, Sofía sonrió. No era solo Sánchez quien estaba allí. Era un equipo completo que incluía a 2 periodistas de investigación, un fiscal federal que llevaba meses buscando pruebas de parcialidad racial en el sistema judicial local y la propia doctora Elena Ríos, que había decidido formalizar su presencia como observadora judicial oficial. Aguilar, todavía embriagado por su supuesta victoria, había cometido el error fatal de subestimar por completo a una mujer que había comandado a 3,500 soldados en una zona de guerra, una mujer que sabía exactamente cómo planear, ejecutar y ganar batallas contra enemigos mucho más poderosos que un juez de pueblo con delirios de grandeza. Lo que ese hombre arrogante estaba a punto de descubrir era que acababa de dar el último golpe en su propia carrera y que la mujer a la que había subestimado había pasado meses preparando meticulosamente su caída completa e irreversible. Cuando se abrieron las puertas del tribunal y Sánchez entró, seguido de su equipo, Sofía percibió la mirada de pánico que cruzó rápidamente el rostro de Aguilar.
Él finalmente había comenzado a comprender que había subestimado gravemente a su oponente, pero aún no imaginaba que su humillación pública apenas estaba comenzando. Sánchez entró en la sala seguido por una comitiva que hizo que Aguilar tragara saliva. 2 fiscales federales, 3 periodistas de investigación, la doctora Elena Ríos, con una carpeta oficial del Tribunal Federal y un hombre trajeado que Aguilar reconoció como el congresista Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Civiles. ¿Qué circo es este? Aguilar intentó mantener la autoridad en su voz, pero su frente ya brillaba por el sudor. Esta es una audiencia a puerta cerrada. En realidad, su señoría, respondió Sánchez con una sonrisa que no llegaba a los ojos, acaba de convertirse en una investigación federal. Él hizo un gesto a una mujer elegante que llevaba equipo de grabación. Esta es Gabriela Torres, de la Comisión Federal de Justicia. Tenemos algunas preguntas sobre sus prácticas legales. Aguilar sintió que se le helaba la sangre al darse cuenta de que todos los presentes estaban grabando. Teléfonos móviles, cámaras profesionales, equipos oficiales. Su humillación estaba siendo documentada desde todos los ángulos posibles. Liberen al general Moreno inmediatamente, ordenó el fiscal Delgado, mostrando su identificación. Y prepárense para responder por 32 casos de denegación sistemática de prestaciones a familias militares negras en los últimos 4 años. Aguilar se quedó sin habla. ¿Cómo sabían las cifras exactas? Sus ojos desesperados buscaron a Laura Soto, pero la abogada corporativa ya estaba susurrando urgentemente por teléfono, probablemente informando a sus superiores de que la operación había quedado completamente al descubierto. Pérez corrió a liberar a Sofía de las esposas con las manos temblorosas por el alivio. General, lo siento, yo no sabía qué hacer. Hiciste exactamente lo que debías, soldado, respondió Sofía con amabilidad, ajustándose el uniforme con dignidad intacta. Su medalla al mérito aún brillaba en su pecho, inmaculada y orgullosa. Esto es un error, estalló Aguilar, pero su voz sonó estridente y desesperada. Esa mujer ha desobedecido mi autoridad. Ella se negó a seguir órdenes directas. Si este contenido te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo. Esto ayudará a que el vídeo llegue a quienes necesitan saber que no están solos. Torres se acercó a la mesa y encendió una grabadora profesional. Juez Aguilar, usted está siendo investigado por violación sistemática de los derechos civiles federales. Cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra. La sala quedó en silencio absoluto. Aguilar miró a su alrededor desesperadamente buscando rostros amigos, pero solo encontró miradas de desprecio, decepción y, lo que era peor, de lástima. Sánchez abrió su maletín y sacó una tableta. La general Moreno ha pasado 7 meses documentando meticulosamente cada palabra prejuiciosa, cada sentencia desproporcionada, cada comentario discriminatorio pronunciado en este tribunal. 25 horas de grabación, 90 páginas de documentación, testigos de 20 casos diferentes. Aguilar intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. Eso es una trampa. Ella me ha tendido una trampa. ¿Trampa?, dijo finalmente Sofía con voz que resonó en la sala con autoridad militar. Su señoría, yo simplemente he documentado sus propias palabras y acciones. La única trampa aquí es la que usted mismo ha construido con su arrogancia y sus prejuicios. Torres activó un altavoz portátil. Vamos a escuchar algunos fragmentos de las grabaciones que la general Moreno ha proporcionado voluntariamente a las autoridades federales. La inconfundible voz de Aguilar llenó la sala. Sé el tipo de personas que son realmente, esa mujer que no sabe cuál es su lugar en la sociedad. Gente como ella no importa cuántas medallitas tengan en el pecho. Con cada palabra reproducida, Aguilar se encogía más en su silla. Algunos veteranos en la galería negaban con la cabeza con disgusto, otros murmuraban palabras de apoyo a Sofía. El congresista Ramírez se acercó al micrófono. En nombre de la Comisión de Derechos Civiles, informo que se abrirá una investigación federal completa sobre las prácticas discriminatorias de este tribunal. Además, se revisarán todos los casos juzgados por el juez Aguilar en los últimos 6 años. Aguilar intentó una última carta desesperada. Tengo 30 años de carrera. No pueden destruirlo todo por un malentendido. Sofía caminó lentamente hasta la mesa, deteniéndose directamente frente al hombre que había intentado humillarla. Su señoría, he pasado 25 años defendiendo este país y los valores que él representa. Usted ha pasado 30 años traicionando esos mismos valores. La diferencia es que yo nunca he olvidado que servir al pueblo es un privilegio, no un derecho para humillar a los más vulnerables. Torres apagó su equipo. Juez Aguilar,
queda suspendido de sus funciones con efecto inmediato. Un juez federal asumirá este tribunal durante la investigación. Mientras Aguilar era escoltado fuera de su propio tribunal, con las piernas temblorosas y el rostro enrojecido por la humillación, Sofía permaneció serena. 32 familias militares finalmente tendrían justicia y un sistema corrupto había perdido a uno de sus peores representantes. Pero mientras los flashes de las cámaras captaban la espectacular caída del juez, una pregunta seguía en el aire. ¿Cuántos otros Aguilar había en el sistema y cómo había conseguido una simple general derribar un imperio de prejuicios con nada más que paciencia, inteligencia y una cámara oculta? 6 meses después, Sofía caminaba por los pasillos de Pentágono como la nueva subsecretaria de Asuntos de Veteranos, su nominación aprobada por unanimidad por el Senado tras el escándalo nacional que ella había sacado a la luz. Su medalla al mérito brillaba con orgullo en su pecho, ahora símbolo no solo del heroísmo militar, sino también del coraje civil. Aguilar, por otro lado, se enfrentaba a una realidad muy diferente. Despedido en desgracia nacional, procesado por violación de los derechos civiles y con su licencia para ejercer la abogacía revocada de forma permanente. Trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial de las afueras. Su casa había sido embargada para pagar las indemnizaciones a las 32 familias a las que había perjudicado sistemáticamente. General Moreno, dijo Pérez, ahora ascendido jefe de seguridad del nuevo Tribunal Federal, usted no solo salvó a esas familias, sino a todos los que presenciamos su dignidad aquel día. La investigación desencadenada por las grabaciones de Sofía había dado lugar a una limpieza completa del sistema judicial local. 20 jueces fueron destituidos, se revisaron 150 casos y se implementó un nuevo protocolo nacional de supervisión para prevenir la discriminación racial en los tribunales. La viuda Castillo abrazó a Sofía emocionada durante la ceremonia de entrega de premios a nivel nacional. Mi marido por fin puede descansar en paz. Se han aprobado las prestaciones y nuestra hija podrá estudiar medicina como siempre ha soñado. Sánchez, ahora abogado jefe de la nueva Comisión Nacional de Derechos de los Veteranos, sonreía orgulloso junto a su antigua protegida. Patty, has convertido un momento de humillación personal en una revolución nacional. Eso es verdadero liderazgo. El congresista Ramírez anunció en su discurso oficial. El valor de la general Moreno nos ha recordado que la verdadera fuerza no reside en silenciar las injusticias, sino en documentarlas, exponerlas y convertirlas en cambios permanentes. Aguilar veía la ceremonia por la televisión rota de su apartamento de una habitación, con los ojos enrojecidos por la rabia y el arrepentimiento tardío. La mujer a la que había intentado humillar ahora recibía la medalla presidencial de la libertad, mientras él apenas podía pagar las facturas básicas. La doctora Elena Ríos, la jueza jubilada que lo había presenciado todo, ahora dirigía el nuevo Instituto Nacional de Supervisión Judicial, creado específicamente para prevenir casos como el de Aguilar. Sofía nos enseñó que documentar la injusticia es el primer paso para erradicarla, declaró durante la inauguración. Daniel Lee, el periodista que lo grabó todo, ganó el premio Pulitzer por su serie de investigación sobre el racismo sistémico en el Poder Judicial estadounidense y dio crédito a Sofía como la fuente que lo hizo posible. Su carrera despegó y ahora trabajaba como corresponsal nacional para una gran cadena de televisión. Laura Soto, la antigua abogada corporativa, dejó la empresa y abrió un bufete especializado en defender a familias militares contra la discriminación, utilizando las tácticas que había aprendido observando a Sofía. Esta historia no puede olvidarse. Suscríbete al canal, comenta lo que piensas y compártelo con alguien que necesite entender cómo el racismo aún afecta nuestras vidas a diario. Ella me enseñó que no importa el bando que elijas al principio, lo que importa es hacia qué bando cambias cuando aparece la verdad. Sofía había aprendido algo fundamental durante esos meses de preparación secreta. La mejor venganza no es destruir personalmente a quienes nos hacen daño, sino utilizar nuestro dolor como combustible para crear cambios que protejan a miles de personas de sufrir la misma injusticia. Durante su discurso de investidura, ella miró directamente a las cámaras. Hay personas que utilizan el poder para humillar a los vulnerables. Hay otras que transforman su propia vulnerabilidad en poder para proteger a quienes vienen después. La elección siempre ha sido nuestra. Las 32 familias militares que habían sido perjudicadas por Aguilar ahora no solo tenían aprobados sus beneficios, sino también indemnizaciones sustanciales. Sus hijos estudiaban en universidades prestigiosas, sus casas estaban pagadas y sus historias de superación inspiraban a comunidades enteras. Pérez, ahora casado y padre de gemelos, llamó a su hija Sofía en honor a la general que le enseñó que seguir órdenes injustas es una elección, no una obligación.
Quiero que ella crezca sabiendo que la dignidad es algo que nadie te puede quitar, solo tú puedes entregarla. Aguilar, a sus 65 años, trabajaba solo durante las madrugadas, con la única compañía del eco de sus propios pasos y el recuerdo constante de cómo 30 años de carrera se habían derrumbado en 45 minutos de arrogancia capturada en vídeo. Su exmujer se había divorciado 7 meses después del escándalo, llevándose la mitad de los bienes restantes. Sus antiguos compañeros lo evitaban por la calle e incluso el club de golf le había cancelado su membresía vitalicia. La caída de Aguilar no había sido solo profesional, sino también social, financiera y personal. Torres, la investigadora federal, ahora dirigía un grupo de trabajo nacional dedicado a identificar la discriminación sistémica en los tribunales. El caso Aguilar sentó un precedente. Ahora sabemos que la tecnología sencilla y el coraje individual pueden derribar décadas de injusticia institucionalizada. La historia de Sofía se convirtió en un caso de estudio en academias militares y facultades de derecho. Los estudiantes aprendían la importancia de documentar las injusticias y cómo una persona decidida puede catalizar cambios sistémicos cuando actúa con inteligencia estratégica. Durante una conferencia en la Universidad de Harvard, le preguntaron a Sofía cuál había sido su momento de mayor satisfacción. No fue ver a Aguilar despedido. Respondió con una sonrisa serena. Fue recibir la carta de una joven veterana negra que decía que ahora se sentía segura para denunciar la discriminación porque sabía que alguien escucharía. La lección era clara. Cuando nos enfrentamos a la injusticia, tenemos dos opciones. Podemos resignarnos y aceptar el papel de víctimas, o podemos usar nuestra inteligencia, paciencia y dignidad para transformar nuestro dolor en una fuerza que proteja a miles de personas. Sofía había elegido la segunda opción, y el resultado no fue solo su venganza personal, sino una revolución sistémica que cambió para siempre la forma en que los veteranos son tratados por el sistema judicial estadounidense. 5 años después, cuando Aguilar vio a Sofía en la portada de la revista Time como persona del año, finalmente comprendió el alcance de su error. Había intentado humillar a una mujer por llevar una medalla que representaba el sacrificio y el coraje, sin darse cuenta de que estaba creando un símbolo aún más poderoso de justicia y determinación. En una entrevista exclusiva, Sofía reflexionó sobre su viaje. Aguilar pensó que me estaba poniendo en mi lugar. En realidad, él me ayudó a encontrar mi verdadero propósito. A veces nuestros mayores enemigos son nuestros mejores maestros, nos muestran exactamente el tipo de persona en la que nunca queremos convertirnos. La empresa que había contratado a Laura Soto para denegar las prestaciones militares se enfrentó a una demanda colectiva de $250 millones, lo que la llevó a la quiebra. Sus ejecutivos, incluidos los que habían dirigido la estrategia discriminatoria, lo perdieron todo y nunca volvieron a encontrar trabajo en el ámbito jurídico. Si esta historia de dignidad, estrategia y justicia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para descubrir más historias reales de personas que han convertido sus peores derrotas en las victorias más inspiradoras. Porque a veces la mejor venganza es simplemente vivir lo suficientemente bien como para ver a tus opresores enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones, mientras construyes un legado que cambiará el mundo para mejor.